perdó, Vicent Sánchez. Sí, en Vicent Sánchez Jordi Barberà. Començaré ara i perdó, que estarem més en 21 minuts. Jaume Barberà i Gemma Galdón, i amb una persona que és, aviam, americà de Madrid, que viu a Londres, que entén el català i que fins i tot el parla una miqueta. Es diu Jonathan Tepper i és economista i l'ha popularitzat, per dir-ho d'alguna manera, el programa del Jaume Barberà amb les seves presències als singulars. Senyor Tepper, bon dia i moltes gràcies. Bon dia, gràcies. Moltes gràcies. Aquí el teniu, Jaume. Comences tu? Engegues tu, la primera? Jonathan, bon dia. Amadeu Altafaj acaba de dir que és és portaveu de l'Oli Rehn, el cap de gabinet adjunt. acaba de dir que l'any que ve Espanya ja començarà a créixer. ¿Estás d'acord? Creo que es poco probable, podría pasar, pero todos los indicadores avanzados por el momento todavía son bastante negativos. Lo que se está viendo ahora, bueno, se ha visto ayer de hecho, es que se está contrayendo más levemente. O sea, entonces es una mejora en el nivel de contracción, no es crecimiento. Creo que sería bastante difícil ver crecimiento en España. También creo que una cosa, todos me están preguntando sobre el paro en España y los datos han sido un poco mejores, pero habría que ver 3, 4, 6 meses de mejora antes de pensar algo, porque una cosa que los que no son economistas, bueno, y aún muchos economistas no se dan cuenta, es que muchos datos se revisan, o sea, a la baja o a la alza, y también hay muchos cambios y ajustes que se hacen en base a qué mes del año es. O sea, es decir, que se ajustan en base si es verano, si es otoño, y entonces creo que no se puede realmente declarar victoria simplemente porque se ha visto un mes de mejora. Vicent. És que em sembla que tot això és bastant raonable i sensat. Vull dir, és el que podria pensar una persona sensata. Què hauria de fer el govern espanyol? Quines mesures podria impulsar realment per intentar, atenció, des de l'administració pública, que no té el control sempre al 100% de la situació ni de bon i encara sort, quines mesures hauria de prendre el govern espanyol per començar a canviar realment la tendència d'arrel, estructuralment? Bueno, España, como muchos otros países, no solo España, pero si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y luego ya Japón desde hace años, el problema que tienen es que han tenido burbujas bastante grandes inmobiliarias, han tenido crisis bancarias y ahora tienen un problema que es una trampa de liquidez. Entonces hay muy poca demanda porque hay demasiada deuda y es difícil crecer. En España creo que lo que se habría que hacer es tener quitas mucho más grandes porque es muy difícil impulsar el consumo si todos quieren ahorrar para poder seguir pagando las deudas y las hipotecas. Entonces en España están pagando deudas, o sea, se están desapalancando. Entonces es muy difícil ver cómo el consumo en España va a crecer, dado que todavía hay esta trampa de liquidez donde todos están intentando ahorrar y pagar sus deudas. Entonces, si puedes pensarlo de esta manera, si conduces al trabajo 10 minutos antes, puedes evitar lo que es la aglomeración, ¿no? Pero si todo el mundo intenta conducir al trabajo 10 minutos antes, entonces simplemente existe una aglomeración 10 minutos antes. Esto es lo que es la paradoja de la composición en la lógica, ¿no? Entonces, pensémoslo en términos de la economía. Si yo quiero pagar mi deuda y intento ahorrar un poco, yo puedo estar mejor y luego puedo trabajar para otros y todos los demás pueden consumir y yo puedo ganar un poco más. Pero si toda España o toda Cataluña empieza a ahorrar un poco más para intentar pagar las deudas, lo que pasa es que la economía se contrae en total. Entonces en España creo que vemos que hay muchísimas casas que todavía la gente debe mucho más de lo que valen las casas. O sea, las casas van a seguir bajando y es completamente ilógico y no es realista pensar que todos deberían pagar estas hipotecas. Entonces tiene que haber quitas mucho mayores y creo que a medida que baje la deuda habrá más crecimiento en España. España, por ejemplo, tiene muchos rasgos que se parecen a Asia en el 97, a Rusia en el 98. Es decir, estamos hablando de crisis de países emergentes, que eran crisis de balanzas de pagos, eran crisis también inmobiliarios. En partes de Asia, y lo que pasó es que casi todos los bancos en Tailandia, Corea del Sur, Indonesia fueron a la quiebra, también Rusia.
quitaron muchísima deuda a través de quitas y un incremento muy grande de la morosidad, y luego crecieron por 10 años. Entonces, y esto era después del 97-98. Vemos que en España la morosidad ha subido, pero tardó muchísimo tiempo, se estaban mintiendo, se estaban escondiendo las pérdidas, y todavía se insiste en que la gente pague las hipotecas. Debería de haber reformas bastante grandes permitiendo que la gente o devolviera las casas a los bancos, o que los bancos reconocieran más pérdidas. El problema, claro está, porque no se hace. Políticamente, que un banquero pierda su trabajo, o que el banco vaya a la quiebra, o que se nacionalicen los bancos, no es algo que guste. Yo hablo con muchos españoles en Londres, muchos trabajan en fondos de inversión, y uno me estaba contando una historia que me daba risa, pero bueno, no me sorprende para nada. El Banco Malo de España ahora está intentando comprar casas, y luego, en vez de bajar los precios para venderlos, los está subiendo, para que el TINSA parezca, o sea, que es el índice de precios de casas, parezca que haya una mejoría. Y es cosa de locos. Si yo tengo demasiado pescados y trabajo en una pescadería, lo que hago es bajar los precios para vender el pescado antes de que acabe el día. Y en España todavía no existe un mercado, existe un antimercado. De hecho, conozco un amigo mío en Madrid, que es empresario, y le están ofreciendo casas para comprar de 40 años con 100% de hipoteca, sin tener que pagar nada. Entonces, en España es como una obra de teatro donde poco tiene que ver con la realidad, y hasta que no cambie esto, pues no va a haber mucha mejora. Barbeta. O sea, si no he entendido mal, está diciendo que el funcionamiento de l'economia a Espanya està determinada per la política, per l'arbitrarietat política. Sí, bueno, sí, porque política obviamente tiene que ver con problemas de política monetaria, política fiscal, que es que influye en la economía real. Y en España creo que tristemente los conocimientos y el nivel económico, tanto del gobierno de Rajoy y Zapatero, ha sido pésimo, donde se han negado la realidad a través de los años, donde se podría haber hecho muchas reformas y haber hecho muchos cambios en el sistema financiero, empezando en el 2008, cuando ya había una crisis mundial donde todos los países que tenían burbujas inmobiliarias estaban yendo a la quiebra. España decidió pensar que todo estaba bien, y de hecho pues se han malgastado los últimos 5 o 6 años, y es triste porque a medida que no se han hecho reformas pues ha incrementado el paro. Y yo estaba diciendo en el año 2008-2009 de que si en España no había reformas y no había crecimiento, los jóvenes se iban a ir, y España pues como población se está contrayendo, dado que los inmigrantes se han ido y los jóvenes pues se están marchando a Inglaterra. Yo cuando compro un bocadillo o voy a un bar en Londres, hace años eran los polacos que me servían y ahora son los españoles. I una cosa, per sortir d'aquesta, per veure allò, la llum al final del túnel, és possible, mentre Europa no sigui una unitat política amb un banc central que funcioni, és a dir, amb un govern que mani i un banc central com la Reserva Federal, diguem-ne, és possible sortir-se'n sense això? I segon, Espanya es pot sortir sense que Europa resolgui això? Bueno, creo que los problemas de España obviamente tienen fundamentos en España, pero también vienen a raíz de la entrada del euro. Entonces, España entró en el euro. Para que una divisa funcione bien hace falta 3 cosas. Uno es flexibilidad de precios y salarios. Otra es movimiento de capital, o sea, que capital puede moverse, por ejemplo, entre Nueva York y Carolina del Sur, al igual que Alemania y España. Y luego también tiene que haber transferencias entre estados. Por ejemplo, Connecticut, que es un estado muy rico, suele pagar mucho dinero, que suele ir a Washington y luego transferirse a Virginia del Oeste o Mississippi, que son estados pobres. Una vez que se entró en el euro, el problema es que en Europa había muy poca flexibilidad de precios y salarios. Casi toda la flexibilidad era al alza. Entonces, en España pues había una inflación más alta que en Alemania, que
en un año no importa, pero en 10 años la diferencia es enorme. Entonces, ya pues hay estos desajustes enormes y no hay manera de solucionarlos. Y no existe una transferencia entre Alemania y España. Entonces, creo que los españoles, y no solo los españoles, los portugueses, italianos, irlandeses, tienen la opción de tener una devaluación interna, que es decir, tienen que bajarse los precios y salarios si quieren, o los alemanes podrían tener más inflación y que suba, una de dos. Es muy poco probable que los alemanes quieran tener más inflación y que se suban los salarios y que consuman más y ahorren menos, pero hace falta que pase una de estas dos cosas. Dado que no está pasando, pues ¿qué es lo que pasa? España no ha sido muy competitiva, ha perdido competitividad y entonces realmente esto ha afectado al crecimiento en España. España ahora está adquiriendo competitividad, están incrementando las exportaciones bastante, pero las exportaciones son una parte pequeña de lo que es la economía total española, entonces no se puede esperar que una mejora de exportaciones pueda solucionar el problema de toda la economia espanyola. Gemma Galdón. Sí, i em sembla que és evident que fa temps que emergeixen com dos sentits comuns, no?, amb el tema de la crisi, el sentit comú del Banc d'Espanya, de la COE, de la Comissió Europea, de la Troika, etc, que insisteix en l'austericidi, i un nou sentit comú, que segurament la veu més coneguda fins ara era l'Stiglitz, que parla de la necessitat de quites, que parla del problema de la devaluació interna, que parla del problema de la trampa de la liquiditat, etc. El que passa és que al final, entre aquestes dues cosmovisions o visions de l'economia, em temo que estem fent això, competicions entre dues receptes, però ens oblidem de coses importants. Primer, si no fem les reformes que calen, hi ha motius perquè això no passi, és a dir, a la Comissió Europea també saben aquest diagnòstic. Si no es fan coses és perquè la situació actual beneficia a certes persones, i d'aquí les dades d'ahir de que Espanya és el segon país més desigual de la Unió Europea. A Grècia, per exemple, s'ha creat una agència de privatitzacions que el que permet és vendre a preu de saldo a inversors internacionals i alimentar la financiarització gràcies a la crisi. És a dir, els motius perquè això no es fa no són sempre el desconeixement. Hi ha una voluntat política de sotmetre països a la doctrina del xoc per tal de vendre infraestructures estratègiques a preu de saldos, i al final el que està absent d'aquest debat és el tema de la democràcia, de qui mana i qui pren les decisions, perquè al final a mi no m'agrada ni que prengui les decisions a la Comissió Europea ni que les prengui l'Stiglitz o vostè, diguéssim. El tema és on decidim entre tots quines polítiques econòmiques volem i com tenim capacitat d'influir sobre els mercats. Bueno, creo que siempre está mejor que haya más democracia y que los ciudadanos se involucren, pero, por ejemplo, si tomamos... y yo no soy político e intento no opinar de política, pero lo que yo me pregunto en España, por ejemplo, hablando de algo de lo que entiendo, es que si vemos el trabajo pésimo que ha hecho el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores y cómo se ha vendido preferentes que eran una basura y una mierda a personas que no sabían nada, entonces vemos que hay indignados y gente que sale a la calle, pero básicamente están molestos generalmente, pero lo que hay que estar es molesto por cosas particulares y hacer algo al respecto. Entonces lo que hay que preguntarse es dónde están los que permitieron que se vendieran estas preferentes y por qué no están en la cárcel. Realmente ha sido un robo de ahorros de personas que sabían poco. Se sabía desde fuera, por ejemplo, se intentaron vender preferentes y acciones de bancos españoles en Estados Unidos e Inglaterra, ningún inversor de fuera lo tocó, y entonces lo que se hizo muy cínicamente era venderlos a españoles que sabían poco. Y entonces lo que yo diría que hace falta más democracia, pero hace falta también saber por lo que se está luchando. Entonces no se puede simplemente estar indignado, hay que tener metas en particular y saber qué es lo que se quiere conseguir. Són les 9:52 minuts. Ara que parlava de les preferents i que parlava dels bancs, avui tothom parla, i n'hem parlat aquí a la tertúlia, de l'empresonament de Miguel Blesa, el president de Caja Madrid. Quina imatge internacional tenia Bankia? Bueno, como dije, no había ningún inversor de fuera y casi no hay inversores en ningún banco español, entonces, o ninguna caja española. Y ¿No había? Había, bueno, lo que se hizo es, no sé cómo se llama en español, el roadshow, que es salir y intentar vender las acciones de Bankia, sí, preferentes, y que yo conozca no había ningún inversor de fuera, porque si pudieras encontrar un fondo de pensiones canadiense o americano o inglés para que comprara estas preferentes, no habrías intentado vendérselo a miles de españoles. No, un moment, Jonathan, és a dir, que els inversors estrangers
sabíeu que era perillós. Sí. Invertir en caixas. Te puedo mandar artículos de Bloomberg y del Wall Street Journal que básicamente hablan sobre lo que era el roadshow y la venta de preferentes. ¿Y el Banc d'Espanya no ho sabia, això, el Banc d'Espanya? Clar. Bueno, sí, por supuesto que lo sabían, pero sí, es que es y también fantástico. el Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero creo que también tienen sus propios intereses y motivos, y dado que ellos fueron los que habían regulado pésimamente, tampoco van a salir el día siguiente y decir que estaba mal, ¿no? Porque entonces la pregunta sería, pues, ¿por qué estaba bien el día anterior? Hi ha una relació entre un mal negoci com és comprar el Banc de Florida i llavors, amb les pèrdues que genera, haver d'anar desesperadament a buscar jubilats que amb les preferents et cobreixin? Hi ha una relació que els afecta? ¿O pot haber? Bueno, no puedo opinar en este caso particular porque no conozco el caso del Banco de Florida, pero no, o sea, casi todos los bancos españoles estaban muy, muy mal gestionados. Se pensaban que eran los mejores de Europa, que estaban en la Champions League y todo lo demás, pero era evidente que cualquier burbuja inmobiliaria casi siempre ha resultado en muchísimas quiebras. Se ha visto en casi todos los sistemas bancarios. Por ejemplo, aun si ves un sistema bancario como el de Suecia en el 92 o ves Estados Unidos en el 2008, que siempre hay quiebras masivas, y es porque los bancos en general tienen un apalancamiento bastante grande. Entonces empiezas a tomar pérdidas y tienes que tener muchísimo más capital y tener más morosidad. En España, que había, por ejemplo, según Acuña y Asociados, casi 3 millones de casas o apartamentos vacíos. Esto es el doble que en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene 6 veces la población. Entonces es una cosa de locos. O sea, España tenía una de las burbujas inmobiliarias más grandes del mundo. Entonces era obvio para cualquier persona con un poco de inteligencia de que esto iba a acabar mal y que todo el sistema bancario español iba a estar en quiebra. Vostè permet, és que queden 5 minuts i li vull preguntar una cosa perquè em va sorprendre que ell va dir que si Catalunya fos independent estaria en un rànquing mundial entre el número 30, em sembla que va dir 35 de països per PIB. És a dir, a un nivell similar, si mirem estaria por encima de Portugal. Per sobre de Portugal i més o menys com Finlàndia o com Malàisia. Una Catalunya independent seria viable econòmicament? Bueno, siempre me preguntan esto. A mí no me importa la independencia de Cataluña, no, pero lo que digo es que sí, hay muchísimos países pequeños que son independientes y les va bien. No veo por lógica por qué no podría ser Cataluña independiente. O sea, obviamente hay muchas cosas de las que habría que solucionar, que son problemas de transición. Entonces, y esto pues imagino que habría que negociar entre Cataluña y España. Habría seguridad social, habría que tener embajadas, habría que tener un montón de cosas, pero ninguna en principio es un problema para que un país sea independiente. Li preguntaré al revés. ¿Y España sería viable económicamente sense Cataluña? Por supuesto, pero obviamente también habría problemas de transición, habría que ajustarse más a tener menos ingresos, porque Cataluña obviamente paga bastante. Entonces, claro que sería viable, pero sería un poco más pobre y habría que ajustarse un poco los cinturones. ¿Y Cataluña sería llavors més rica? Bueno, sí, dado que tiene un déficit fiscal con España. ¿S'hauria de sortir de l'euro? ¿Vostè creu o no? Creo que sí, creo que... Bueno, hablando antes de democracia, creo que los españoles deberían hacer lo que quieren los españoles, pero hay que ser consciente de que si no se sale del euro, habrá una devaluación o deflación interna, y que si se sale del euro, entonces puede haber una política monetaria apropiada. Hay que pensarlo de esta manera. Supongamos que Cataluña sale de España. Cataluña se queda dentro del euro. Cataluña empieza a crecer, digamos, un 5%, y es un éxito total. Y los tipos de intereses en Europa se quedan casi a cero. Entonces, teniendo una política monetaria que viene desde fuera, no desde el Banco Central Europeo, que no tiene nada que ver con las necesidades de Cataluña de crecer un 5%, va a ser un desastre. Entonces, realmente, si se está dentro del euro, es como tener una casa enorme donde el sótano se está quemando y arriba hace frío, y tienes un termostato, y el Banco Central Europeo decide qué es el tipo de interés, y solo hay una temperatura para el termostato y ellos lo ajustan. ¿Y para quién lo van a ajustar? Siempre para Alemanya. Qui hauria de sortir de l'euro és Alemanya. Bueno, però llavors, sí, però això, diguem, és el que estem demanant
des del punt de vista d'integració política i de Banc Central com els Estats Units. Els Estats Units tenen un govern que mana i una reserva federal que decideix, i també està decidint per totes les estrelles, per les 51 estrelles, ¿no? Bueno, sí, pero el americano medio se muda tres veces y medio en su vida. Entonces, por ejemplo, si miro a mis padres que crecieron en un estado, fueron a la universidad en otro, fueron a trabajar en otro, se mudaron a otro estado y luego se han mudado a España, o sea, en Europa, para que esto funcione, tienes que pensar que cada europeo tendrá que mudarse varias veces y de Sevilla a Estocolmo. Un finlandés no va a ir a... Bueno, los finlandeses también, pero un griego no se va a ir a Finlandia a aprender finlandés, a trabajar, y tampoco se va a mover un italiano a Alemania a trabajar. Pasarán números pequeños, pero Europa no es Estados Unidos. Y entonces, si hay mucha menos movilidad y flexibilidad de trabajo, y hay movilidad y flexibilidad de capital, però no hay transferències fiscals i no és com Estats Units. D'acord, però vostè té consciència històrica de com li ha anat a Espanya, perquè ara encara estem parlant d'Espanya i no d'una Catalunya independent, ja ho voldria jo, però això és així, amb la seva pròpia peseta i amb la seva política monetària fins a entrar a la Unió Europea. Bueno, obviamente ha habido inflación en España, han habido devaluaciones, pero tan mal devaluaciones... No sé quantes vegades, Felip II, no sé quantes vegades s'ha declarat en fallida. És a dir, tota la política econòmica, monetària, etcètera, espanyola des dels Reis Catòlics fins ara ha sigut més o menys un desastre. Qualsevol altre país europeu. Jo no estic parlant de països europeus, estic parlant d'Espanya. Bueno, yo estoy hablando del 75 hasta ahora, pero... Imagines. Bueno, és que del 75 fins ara tot era pensar en la Unió Europea. Bueno, es que creo que no se puede comparar Estados Unidos o Alemania o casi cualquier país con lo que estaba pasando en el siglo XIX. O sea, tenemos que hablar de lo que está pasando hoy. Y, por ejemplo, han habido... Doncs ho dic d'una altra manera. Vostè se fiaria més del govern, si fora espanyol, es fiaria més del govern espanyol o del govern alemany? Bueno, yo me fiaría, si fuera por ejemplo, del alemán, pero ahora estamos fiándonos del gobierno alemán, ¿no? Donde hay deflación, que es lo que quieren los alemanes. Si fuera català, se fiaria del govern espanyol? Bueno, no puedo especular, no. No, però jo li dic, amb un país que té un dèficit fiscal com el té Catalunya, una inversió de l'Estat d'infraestructures com el que té Catalunya, una constatació de que els diners que tu envies per subsidis van com van i com van, i que els teus impostos van per finançar un tren de gran velocitat, que no té cap sentit. Bueno, creo que en España se ha visto a nivel nacional y también a nivel regional que no se puede confiar en casi ningún político. Exacto. Pero es otra cosa decir, esto tiene menos que ver tiene que ver menos con el euro, por ejemplo. O sea, si ves dónde han pasado las crisis en el euro, han pasado en la periferia, sea Irlanda, Letonia, que no estaba en el euro pero estaba ligado al euro, y básicamente es un problema que ahora los españoles están confiando en los alemanes, están confiando en el Banco Central, y lo que se les ha impuesto es deflación. Jaume. Però és que només una cosa d'això que he dit últim, però si Alemanya, l'evolució que està portant la decisió, la política alemana, també els està generant problemes per les seves exportacions. Tard o d'hora no tindran que canviar. Bueno, el problema es que si tú tienes un superávit, yo tengo que tener un déficit. Entonces, los alemanes tienen un superávit. Ahora los españoles van a tener un superávit. Los finlandeses tienen un superávit. El único país que no tiene un superávit es Francia. Entonces, ¿va Francia a comprar todas las exportaciones de Europa? ¿O van a comprar los americanos o los asiáticos todas las exportaciones de Europa? No todo el mundo puede tener un superávit a la vez. O sea, es cosa de locos. Entonces, pues sí, dañará a los alemanes que tienen un superávit, pero los alemanes también tienen que consumir más y tener un superávit más pequeño. Y por todo lo que veo, esto no está pasando. Jonathan, per acabar, i per acabar bé el dia, quin percentatge més... Quin percentatge més... No, és que quin percentatge més han de baixar els sous a Espanya? Bueno, depende. En el sector de exportación ya se están bajando bastante, o lo que está pasando es que están trabajando más horas por el mismo salario, entonces es una reducción efectiva. Pero economistas difieren, pero podemos estar hablando entre un 15 y un 30%.
Però per què? 15-30% més. Per poder exportar. No, per poder exportar, no. No, básicamente lo que pasa es que, por ejemplo, para poder exportar. Sí, en parte sí, pero por ejemplo, si estás hablando de lo que es el Real Effective Exchange Rate, que es la tasa de cambio real dentro del euro, si tienes una diferencia de inflación entre España y Alemania, en un año o dos es muy poca cosa tener un diferencial. Pero si estás hablando de 10 años donde España ha tenido un 3 o un 4% de inflación comparado con Alemania, entonces esto crea diferencias enormes entre lo que vale un euro español y un euro alemán. Y no es que yo quiera que un trabajador español gane menos. Parece que la gente, cuando hablo con periodistas, se piensan que quiero que todos los españoles ganen menos. Estoy diciendo que simplemente esto es la consecuencia de lo que ha pasado en los últimos 10 años de tener inflación en España más alta que Alemania. Si España no estuviera en el euro y hubiera la peseta, lo que habría pasado en estos últimos años es que la peseta habría bajado un 30 o un 40%, que por ejemplo es lo que pasó con la libra del 2007 hasta hoy. Però a veure, la Constitució americana que diu, per exemple, que vol garantir tots els ciutadans el dret a la vida, la llibertat i la búsqueda de la felicitat. És a dir, no confonguem l'economia amb la democràcia. Hi ha un nivell mínim de salari, per això els països desenvolupats instauren salaris mínims, perquè és el mínim que et permet fer efectius els teus drets reals. És a dir, el que no pot ser és que les receptes econòmiques s'acaben imposant sobre la democràcia i sobre l'obligació dels estats de donar una vida digna a tots els seus ciutadans. Abans d'homos econòmicos, som ciutadans. Mare de Déu, senyor. Bueno, en teoría está muy bien, pero el problema es que si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer salió que han bajado los sueldos un 4%. Entonces, básicamente, si tienes una contracción económica y hay menos demanda, y sobre todo si tienes salarios que están demasiado altos en términos de Real Effective Exchange Rate, que es la tasa de cambio real, pues por lògica de deducció o va a subir el paro o vas a bajar los sueldos. O poses aranzels, comences a protegir la teva protecció, la teva producció, i canvies la financiarització i poses límits a l'especulació financera. És a dir, hi ha altres solucions a banda de baixar els salaris. Que piensa que la solución sea poner aranceles. Si hacemos esto vamos a volver a los años 30 y... És que estem als anys 30 ja, és a dir, ho sento, al final l'alternativa em sembla gairebé millor que la recepta actual. Bueno, si vemos lo que resultó en los años 30 y lees lo que escriben Krugman, Eichengreen o Bernanke, que son personas que lo han estudiado bastante, han escrito libros sobre ello, lo que hicieron era abandonar el patrón oro. Y entonces en Europa lo que es el patrón oro es el euro. Y básicamente, si los españoles no quieren dejar el euro, tienen que asumir que van a tener deflación, y deflación implica bajarse los salarios. Acabem aquí. Només una última pregunta. Quan sortirem de tot això? Jo sé que aquesta és una pregunta que no se li pot fer a un economista, mai, perquè et diuen tots els mateixos, no són visionaris. D'això se'n sortirà? Se'n sortirà millor, pitjor, i quan? No tengo ni idea, porque también si eres economista y aún si usas, por ejemplo, indicadores avanzados que te pueden decir un poco del futuro, solo te puede decir entre un 6 y 12 meses adelantado. Yo no te puedo hablar de 18 o 24 meses. Entonces, no tengo ni idea de cómo va a acabar esto. Pero te puedo decir que hacen falta muchos más cambios y que veo que es muy difícil de que España vuelva a crecer. También de lo que no he hablado, tengo varios amigos que son demógrafos y siempre nos pasamos el día hablando de esto, es que la población en parte de Europa y en España se va a contraer porque se está envejeciendo la población. Entonces, el boom que se ha vivido en los últimos 15-20 años no se va a volver a repetir. Porque no vas a tener el mismo incremento de población activa, no vas a tener el mismo incremento de consumo. Entonces, tenemos que ajustarnos a una vida donde se va a crecer menos de lo que nos esperamos. Ha estat un plaer escoltar-lo. Torni quan vulgui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Jordi Barbeta, Vicent Sanchis, Jaume Barberà i Gemma Galdón. Qui puja demà a la Seu d'Urgell, per cert, de vosaltres? El Jaume Barberà? I en Tepper. Sí, efectivament. Pugeu avui ja cap allà? Pugeu cap a la Seu o no? Avui mateix o no? En parlarem. Molt bé. Van a rodar un anunci. Moltes gràcies a tots. Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Bon dia. Bon dia. El perquè de tot plegat.